Hola, ¿qué tal están? Tutorial de Hegel. En este vídeo ofrezco algunas reflexiones, comentarios y análisis sobre el idealismo absoluto de Hegel, su filosofía idealista, que podemos considerar también claramente racionalista, pero que diríamos Hegel está claro que elaboró una de las teorías más complejas, una serie de teorías complejísimas, que son una obra monumental de la filosofía y que pues realmente unen una profundidad conceptual realmente increíble con pues un cierto barroquismo conceptual, podemos decir. En cualquier caso, es verdad que su filosofía fue analizada y celebrada por sus contemporáneos y por sus coetáneos, pero también recibió críticas muy fuertes como la de Schopenhauer, que dijo más o menos que era una jerga incomprensible. Su filosofía realmente no lo es, sí es comprensible, aunque sea difícil de comprender en muchas cuestiones, no en todas, porque tiene también obras en las que su lectura es más sencilla, pero es verdad que sus grandes obras, como Fenomenología del Espíritu, Ciencia de la Lógica, Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, Filosofía del Derecho y otras, por ejemplo, como Lecciones sobre Estética, etcétera, pues sí requieren pues una cierta preparación filosófica para poder ser entendidas y tienen pues una jerga pues muy complicada, eso hay que reconocerlo. Pero también hay que señalar que pues él, por supuesto, se había formado en el seminario de Tubinga junto con Schelling y Hölderlin, de los que fue amigo, y ya pues realmente el propio Hegel se fue abriendo paso en el panorama filosófico alemán a través del tiempo, a través de los años, y realmente pues consiguió tener pues diríamos que una posición filosófica muy importante. De hecho, Hegel pasó su vida académica de modo itinerante, yendo de una ciudad a otra, de 1805, por ejemplo, a 1807. Es verdad que ya en 1800 aproximadamente, pues ya había creado pues su obra Diferencia entre las filosofías de Fichte y Schelling, que es una obra realmente prodigiosa, un libro prodigioso. Y pues en Jena publicó La Fenomenología del Espíritu, una gran obra, en 1807, y realmente también luego publicó en Nuremberg, en el año 1813, La Ciencia de la Lógica, un tratado de más de 1000 páginas, y en 1817 apareció publicada su Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. En 1818 llegó como profesor a la Universidad de Berlín, capital de Prusia, donde, tras haber publicado en 1821 la filosofía del derecho, es nombrado rector de la universidad en 1830, muriendo al año siguiente, en 1831, no de cólera, como se suele decir, sino parece ser que de un sangrado digestivo, una hemorragia digestiva, según las últimas investigaciones de los últimos años, de los últimos meses, podríamos decir también. Se discute muchísimo sobre el carácter conservador o revolucionario del pensamiento hegeliano. ¿Fue su filosofía del derecho, podríamos decir, la obra en que se perfila el Estado moderno, una obra revolucionaria de corte republicano o reaccionaria y monárquica? Se podría contestar que el propio Hegel, en sus escritos políticos, a veces sufrió los efectos de la censura prusiana, e incluso esos efectos de recorte de sus ideas políticas al final fueron recompuestos por el propio Hegel de forma incluso más subversiva o más revolucionaria de lo que pensaban los propios censores prusianos. En ese sentido, está claro que sí, él tiene más bien un pensamiento liberal conservador, más bien diríamos, hoy en día, pero también tiene exigencias, diríamos, profundas para mejorar la situación del Estado prusiano, sobre todo los ideales democráticos y un funcionamiento realmente democrático. De hecho, pues a Hegel se le puede considerar como el padre del moderno estado de libertades o el defensor de un estado, diríamos, liberal. O bien sería el padre de un estado hipercentralista. Pues realmente esta polémica existió incluso después de la muerte de Hegel y no quedó zanjada. Y una parte de sus discípulos formó la denominada izquierda hegeliana, con Marx al frente, y aunque es verdad que Marx fue un crítico tremendo de Hegel, pero leyó la obra de Hegel, las obras de Hegel las leyó y diríamos que
reinterpretó su filosofía en una clave, por supuesto, materialista, Marx. Y por otra parte está la denominada derecha hegeliana, como se sabe, pero después de Hegel parece que ya no se podía ser sino hegeliano. La derecha hegeliana pues, era una interpretación conservadora de la filosofía política de Hegel, etc. Cuando se habla de la división de la obra hegeliana, pues suele dividirse el sistema de este gran pensador según tres partes. Por una parte, pues está, por ejemplo, lo que podríamos llamar en la filosofía del espíritu, pues por ejemplo, estaría el espíritu subjetivo, que está compuesto por la antropología, la fenomenología y la psicología. Además existe el espíritu objetivo, que incluye el derecho, la moralidad, la eticidad. La eticidad incluye también a su vez la familia, la sociedad civil y el Estado. Y por último está el denominado por Hegel espíritu absoluto, que es el arte, la religión y la filosofía. En relación con la filosofía de la naturaleza, pues él considera que trata del mecanismo, de la realidad, del quimismo, la teleología, y en cambio la lógica pues trata fundamentalmente del ser, de la esencia, del concepto, el ser entendido como cualidad, cantidad o medida, la esencia concebida o pensada como apariencia, fenómeno o realidad, y el concepto como algo subjetivo, objetivo o algo propio de la idea. En definitiva, pues este sería un poco el esquema básico del sistema hegeliano. En cuanto a la lógica, pues ya el propio Hegel, en su filosofía del derecho, dice lo siguiente, que es una frase muy citada de Hegel: todo lo racional es real y todo lo real es racional. Está en el prólogo de la filosofía del derecho de Hegel. Para él, la lógica es la ciencia del logos, término griego que tiene pues, una cierta polisemia y que suele traducirse por razón, aunque es mucho más que razón, al menos es mucho más de lo que habitualmente se entiende como razón. En este sentido, la lógica para él no es solamente la ciencia que explica los razonamientos humanos, sino además la forma en que el ser humano expresa desde sí mismo una racionalidad universal o cósmica, podríamos decir, que está simultáneamente dentro de él y por encima de él, y que mueve al mundo hasta el punto de poderse decir que es humana y tal vez, o a la vez, divina. Hegel, por otra parte, no separa lo divino y lo humano, lo unifica de una manera panteísta o panteísticamente, al modo como lo entendían los románticos de su época. Hegel lo podemos considerar también como un filósofo romántico y no tanto como un profesor de silogismos. En ese sentido, por ejemplo, en el alemán de Hegel real se dice wirklich, esto es lo capaz de actuar, lo que es real, pues puede actuar. Y en ese sentido, para Hegel, a más fuerza de actuación, mayor presencialidad y más elevada racionalidad. Por tanto, mayor capacidad para universalizarse. Además, en la filosofía hegeliana, cuando el pensamiento es capaz de superar lo particular y de pensar lo universal, se convierte en concepto, que no es la mera representación de la que hablan los manuales habituales, sino que es lo que se entiende o se capta en una visión de la totalidad, porque conceptum, en latín, conceptum, podríamos decir, es lo captado conjuntamente. El concepto, por tanto, para Hegel puede ser subjetivo, objetivo o absoluto. Cuando la persona se eleva al concepto absoluto o idea, que es lo mismo, ha cogido el nivel de la razón y al mismo tiempo se ha reconciliado a nivel profundo con la realidad. Por tanto, es capaz de entender, de inteligir o de comprender el mundo, de comprenderse a sí mismo y de hacer avanzar la racionalidad cósmica o universal. Por eso el concepto es lo concreto, es decir, lo que es conjuntamente creciente y creciente de tal modo que acumula y profundiza en comunidad todos los saberes sabidos. Entonces lo real deviene verdaderamente racional. Podemos decir que para Hegel es algo indudable que todo lo real se encuentra continuamente en movimiento, afirma negando y niega afirmando. En ese sentido, desde una perspectiva rigurosa, pues esto es lo que él considera. También hay un fragmento, concretamente de Hegel, de su libro Lecciones sobre la historia de la filosofía, en la primera parte, sección primera D, que dice así, en relación con Heráclito de Éfeso, dice Hegel: la dialéctica es, pues,
de tres clases. A, la dialéctica externa, que consiste en un razonar en uno y otro sentido, sin que el alma de la cosa misma se disuelva a sí misma. B, en la dialéctica inmanente del objeto, pero proyectada desde el punto de vista del sujeto, y sigue diciendo, escribiendo Hegel. Y C, en la objetividad de Heráclito, el cual concibe la dialéctica misma como principio. El progreso necesario, realizado por Heráclito, consiste en haber pasado del ser como primer pensamiento inmediato a la determinación del devenir como el segundo. Es lo primero concreto, lo absoluto, como la unidad de lo contrapuesto que en él se plasma. Por consiguiente, Heráclito es el primer pensador en quien nos encontramos con la idea de filosofía en su forma especulativa, pues la dialéctica de Parménides y Zenón es todavía entendimiento abstracto. Por eso Heráclito, escribe Hegel, es considerado en todas partes como un filósofo de pensamiento muy profundo. Divisamos por primera vez tierra. No hay en Heráclito una sola proposición que nosotros no hayamos procurado recoger en nuestra lógica. Por lo tanto, pues hay una clara influencia en el pensamiento de Hegel de la filosofía del movimiento, del devenir de las cosas, de la guerra de todos contra todos, del movimiento de toda la realidad, de todo lo que compone la realidad en la filosofía hegeliana. La lógica de Hegel, por otra parte, tiene un carácter claramente panteísta, pues como el viejo logos de Heráclito, mueve al mundo y al hombre, y también podemos añadir que la lógica está siempre en movimiento. Es como una deidad en movimiento, a diferencia del dios clásico, y cuanto más despliega, podemos decir, su movimiento a través de contradicciones autosuperadoras, tanto más perfecto es y así hasta lo infinito. Por lo tanto, el esquema explicativo más simple e inteligible de este movimiento podría expresarse así. A, tesis es desafiada por B, antítesis. Vence, supongamos, a síntesis. A, síntesis actúa a la vez como tesis a un nuevo nivel, etcétera, etcétera. Y así sería el proceso, aproximadamente. Podemos también señalar que en la filosofía hegeliana, sucede que pues realmente es definible un cierto aspecto positivo de progreso en la dialéctica, porque para él la dialéctica es proceso y el proceso es progreso, y también señala el propio Hegel, o lo afirma, que sólo por ese devenir se realiza el todo su esencia. En ese sentido, el ser llega a ser lo que es en la medida en que todavía no es lo que puede ser, y así siempre. Por tanto, podemos decir que históricamente podría decirse también, y metafóricamente, que el logos es como una madre en parto eterno que no ha dejado de tener descendencia porque su fertilidad es inagotable, y así seguirá siempre. Además, Hegel quiso secularizar al Dios de los cristianos, sustituirle por una especie de madre diosa en devenir, que en lugar de conocerse a sí misma desde siempre, se iría conociendo en sus manifestaciones exteriores. Y ello de tal modo que la supuesta diosa madre sea a la vez ella misma naturaleza, mundo y ser humano. En este aspecto se percibe o se nota un cierto romanticismo organicista que es consustancial a Hegel, en la medida en que, como para los románticos, la naturaleza para él es divina. Toda la naturaleza es divina para Hegel, siendo todos y cada uno de los componentes de su cuerpo orgánico común tan divinos como el conjunto mismo. Así escribe el propio Hegel en Lecciones sobre la filosofía de la historia universal lo siguiente: se acusa de orgullo a la razón por querer saber algo sobre Dios, pero más bien debe decirse que la verdadera humildad consiste justamente en reconocer a Dios en todas las cosas. En todo caso, Hegel llama exteriorización a esa manifestación que el ser, la madre naturaleza, realiza para conocerse a sí mismo, a la vez que denomina alteración, hacerse otro, a lo producido exteriorizado y al movimiento conjunto de ambos movimientos, que esto último lo designa con el nombre genérico de alienación, aunque esta alienación fue entendida por los marxistas de otra manera, en relación con la explotación en el trabajo humano, por ejemplo. Para Hegel, el logos, la razón, rige el mundo. En este sentido, podemos decir que pocos pensadores habrán depositado tanta confianza en los movimientos del logos, o de la razón o el espíritu, que es lo mismo, pero no hay que olvidar que esa lógica, esa racionalidad, ese espíritu inmanente al mundo, según Hegel, es divino, y para dicha lógica todo lo que ocurre es gracia, aunque para algunos de sus individuos particulares sea desgracia.
En palabras del propio Hegel, la razón rige el mundo y por tanto la historia universal ha transcurrido racionalmente. Una voluntad divina rige el mundo, según Hegel. En este orden de cosas, también en filosofía de la historia, señala que todo bien para el todo, todos los honores, pues para la madre, pero no así para los hijos individuales y concretos. Realmente, en cuanto a la lógica es entendida también por él como teodicea o defensa de Dios, porque está convencido de esa rectoría de la razón divina, de la existencia e insistencia de esa providencia intramundana que es divina, y Hegel además asumirá la tarea de defender a Dios de los ataques de quienes no perciben dicha providencia, de ahí que llega a escribir: nuestra consideración es, por tanto, dice, una teodicea, una justificación de Dios, como la que Leibniz intentó metafísicamente a su modo en categorías aún abstractas e indeterminadas. En su filosofía de la naturaleza, Hegel señala que si la lógica contiene la reflexión genérica o metafísica sobre el desarrollo del logos, ese desarrollo se concreta en la naturaleza y en el ser humano. En la naturaleza sería la filosofía de la naturaleza y en el ser humano pues sería la filosofía del espíritu también, podríamos decir. En relación con estas cuestiones, por ejemplo, podemos decir que realmente hay distintas interpretaciones, pero por ejemplo una de ellas es la siguiente. Un sistema de afirmación sería, por ejemplo, según Hegel, la tesis, la negación de esa afirmación sería la antítesis y la negación de la negación pues lleva a un nuevo y más perfecto nivel que es la síntesis. En definitiva, el logos para Hegel se despliega en forma de realidad mecánica, mecanicismo, luego en forma de realidad donde rigen los procesos químicos, quimismo, y finalmente en forma de realidad que actúa conforme a fines o teleología. Hegel no era científico, aunque es verdad que se interesó mucho por las ciencias y leía hasta de cálculo infinitesimal y otras muchas cuestiones de tipo físico, químico, matemático, astronómico, etc. Y bueno, aunque pues se le puede considerar que es fundamentalmente un autor especulativo, un gran filósofo especulativo, pues aunque no tuviese todos los conocimientos científicos de la época, como es lógico, sí se interesaba por el ámbito de la ciencia, como ya he comentado. De todos modos, está claro que su forma de enfocar la naturaleza tiene muchos elementos similares a los primeros cosmólogos griegos. En cuanto a la filosofía del espíritu, pues decir que estudia esta filosofía el comportamiento humano y por espíritu entiende Hegel no lo contrario del cuerpo, sino la realidad entera, animada en todos sus extremos por el logos. Espíritu también es igual que razón o logos, en definitiva. Y esta filosofía del espíritu hegeliana podemos decir que es analizada o puede ser analizada de forma tripartita. La tesis sería el espíritu subjetivo. Hegel pues estudia aquí pues tripartitamente las manifestaciones particulares del espíritu, que son la antropología o del mundo, podríamos llamar espíritu o mundo, antropología, fenomenología y psicología, en las que se examinan fundamentalmente los distintos caracteres, las distintas composiciones psicosomáticas de las personas, etcétera, etcétera. La antítesis se corresponde al espíritu objetivo. Aquí se ocupa Hegel con la dimensión comunitaria, la dimensión social y sus realizaciones de la persona, y también se puede entender como derecho, tesis, moralidad, antítesis y eticidad, síntesis. Y también pues habría que indicar que dentro de la eticidad pues estudia Hegel sus más altas expresiones o realizaciones, podríamos decir también, que son para él la familia, la sociedad civil y el Estado. De esta manera, ya dentro del Estado, última síntesis y nueva tesis frente a nuevas antítesis, se hace cargo Hegel de la gran tríada final, que es arte, religión y filosofía. Para él también todo lo que es estatal es real, para Hegel. Habríamos comenzado afirmando que todo lo racional es real, y así lo dice en su filosofía del derecho, como anteriormente he dicho, y puesto que el logos recorre toda la realidad, cuanto más trayecto lleva realizado, tanto más se perfecciona. Por tanto, para Hegel, el Estado, diríamos que al final del recorrido del logos racional, pues diríamos que el Estado para Hegel tiene que tener un nivel máximamente racional. Es la expresión de la racionalidad en el mundo. Por eso no extrañará que, según Hegel, el Estado prusiano debería
alcanzar o que alcanzará o que alcanza el nivel máximamente racional. En este sentido, el Estado es el camino de Dios en el mundo para Hegel y es la idea divina tal y como existe en la Tierra. Así lo señala, lo manifiesta, por ejemplo, en un fragmento de la enciclopedia, en el parágrafo 258, en el que escribe respecto al Estado Hegel. Es la totalidad ética, la realización de la libertad y es un fin absoluto de la razón que la libertad sea efectivamente real. El Estado es el espíritu que está presente en el mundo y se realiza en él con conciencia, mientras que en la naturaleza solo se hace efectivo como lo otro de sí, como espíritu durmiente. Como vemos, la complejidad del pensamiento hegeliano es muy grande, hay muchísimas formas de explicar la filosofía hegeliana y esta es una más. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.